Huillaykuna, gestión de la prefectura de Cotopaxi. Kay punllakuna ashkatamiyakuna urmashpa lamana kiti ayllu llaqta ñankunata waqllichishkami. Chaymanta gobierno provincial marca Kamachi subtrópico kumanta maquinarias hillaykunata kacharkami uktalla waqllirishka ñankunata allichishpa llankachun. Mashi Osvaldo Quispe subtrópico lamana kitipi llanka kashnami kay llankaykunamanta riksichin. Nosotros ya intervenimos con nuestras maquinarias en 3 jornadas, pero ahora por el tema de las lluvias tuvimos que enviar una maquinaria, una 350, para que haga la limpieza de las vías de las 7 comunidades. Asimismo, en este recinto se fue en la vía principal 70 metros de la mesa, donde nosotros tuvimos que intervenir de manera urgente y rápida con 540 toneladas de material pétreo. Eso significa que le estamos aperturando una vía para que haya paso para los vehículos. Gestión de la prefectura de Cotopaxi. Shinallata kay prefectura Kamachimanta mana kay obras llankaykunallata ruranchu. Mana shinaspaka capacitación yachaykunawanpas yanapanmi. Chaymanta sábado 12, domingo 13 de marzo Paucarquilla Punllakunapi kallarirkami programa de capacitación para el fortalecimiento socioorganizativo yachaykunawan Huangaje Tigua ayllu llaqtakunapi. Pani Delfina Tuaquiza 25 de diciembre ayllu llaqtamanta riksichinmi kay yachaykunata chaskishpa ayllu llaqtakunapi alli pushak tukushpa apangapak nirkami. Ñuka maskinales chakaspa na aspinata yachaspa pishamona nimi yachangapa gastan estudiangapa maypika ñawpa mama o ñawpa taytawana ñuka abuelon parrana yachaka más que hasta un estudiante hasta un colegiante que mana más tinjo hasta un sin estudiante sin letra hasta un palabra me mandan ni mana de yachka manda ñuka cosa mandan de yachas china tazirmo china hakunejo ni picarrillo hasta un yachangi hasta un may más chasna poris pa me yachanagan parrana da pisganagan como no gonna participa nada si yachanagan nispa china yatan mashi Luis Toki sa comuna Huangaje ayuyaktamanta kay yachay hawamanta riksichinmi. Kay capacitación allí me gasca porque imunane kay solo ama sakirichun ya pastiachun porque yo con chijovingona más necesitanchi más de capacitación de charishuninchi como no kuguna binaya chanchi como kay Huangaje yakta bina medio de comunicaciones que tian y naya chanchi su radio abitianchi chayabe panta oyanchi pero kashna capacitación kashna personalmente kashna oye shaga allí tayachirinaganchi y koteshuk shamu jovingona moñukuchi aunque entendis kawada ningabo participungabo como no gonabe. Gestión de la prefectura de Cotopaxi. Dirección de Ambiente Gobierno Provincial Marcamanta Sakisili Kitipi Rikurirkami Wiwatuyu Umakunata Rupachikushkamanta Chikan Kamal Aicha Okumanta Puchushka Tuyu Wiwa Umakunata Sakisili Pambapi Rupachishpa Zakichishkami Ajpamamata Pachamamata Shinallata Kay Ayuyaktapi Kausak Ayukunata Chaymanta Kay Ayuyaktapi Kausak Ayukuna Kashnami Riksichin. Hace unos 5 años atrás que empieza a ser ya más fuerte esto. Cuando queman el hueso no soportamos. Hay moscas que están haciendo daño. Hay moscas que a nuestros animalitos nos afecta, crían gusanos, llega a morir, entonces nosotros sentimos afectados aquí dentro de la comunidad del Tejar. Shinallata Vladimir Ortiz, Dirección de Ambiente, Prefectura Okumanta Riksichinmi, kunan kay mushuk licencia ambiental kunawanka tukuy llankay kunamanta control kunata ruraskanchikmi kay Cotopaxi marcapi nirkami. Bueno, como es un procedimiento frente a las denuncias que existen, hemos tomado una llamada telefónica dirigida a la Dirección de Ambiente frente a la quema de osamenta de ganado, lo cual se ha realizado ya inspecciones por nuestros técnicos a nivel de la Dirección del Ambiente frente a preocupaciones que ha tenido la comunidad. Ha habido denuncias al respecto en función de que existirían jaurías de perros que inclusive afectarían a las ovejas de los campesinos del sector. Y en ese marco también, obviamente, como autoridad ambiental, corresponde tomar procedimiento en lo que es la regulación y control ambiental, como lo establece el texto unificado de la legislación ambiental secundaria. Gestión de la prefectura de Cotopaxi. El gobierno provincial de Cotopaxi invita a disfrutar de las actividades de nuestra Agenda Cultural y Productiva 2016. Verbena Cultural Conmemorativa 2016. Jueves 17 de marzo, Cantón Latacunga, 16 horas. Viernes 18 de marzo, Cantón Saquisilí, 16 horas. 18 de marzo, Octavo Encuentro Internacional de Poetas, Cantones Latacunga y Salcedo, 10 y 20 horas respectivamente. Festival Internacional de Danza, Teatro de la Casa de la Cultura Núcleo de Cotopaxi, 18 horas. Sábado 19 de marzo, Verbena Cultural Conmemorativa 2016, Cantón La Maná, 16 horas.
Martes 22 de marzo, Serenata Cotopaxi, atrio de la Catedral de la Tacunga, 14 horas. Verbena Cultural Conmemorativa 2016. Martes 22 de marzo, Cantón Pangua, 16 horas. Miércoles 23 de marzo, Cantón Sicchos, 16 horas. Patronato Provincial Yanapa Guasimanta, Uchilla Yachana Guasikunapi, Kawito Kamakunawan Yanaparkami, Belisario Quevedo, Quitille, Centro Infantil Suspirito del Amor, Uchilla Yachana Guasipi, Convidarkami, Kimsa Chunga, Sukta Kawito Kunata. Shinayata Chang, Ayuyaktape, Centro Infantil Fuente de Sabiduría, Uchilla Yachana Guasipi, Convidarkami, Chuskuchunga Kawito Kunata. Kayachana Guasimanta, Zuzu Wawakuna, Maisumak Takina Kunawan, Apumashi Kunata, Chiaskirkami. China Zata Pani, Luisa Tuaquisa Patronato Yanapa Guasita Pusa Rixichinmi Kai Yankai Hawamanta. Estos materiales que están acá, las camitas para una adecuación, no solo para dormir, ellos tienen múltiples para aprender. Este materialcito enseña muchísimo en colores, en tamaños, en el respeto de cuidar, en respeto también de tener una adecuación de descanso. La siesta, los guaguas a veces están en el piso y por eso hemos hecho la necesidad. No hemos comprado por comprar, sino nosotros valoramos qué necesidades y qué parte, qué actividades necesitan materiales estimulantes, materiales que sirva que el guagua esté bien físicamente y psicológicamente. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Prefectura Marca Camachimanta, Maquinarias Quilla y Kunata Cacharcami, lunes 14 de marzo Quillamanta, Ñan Zanca y Kunawan Callarircami, Anchiquilutoa, Ayuyactamanta, 8 de septiembre, Huangaji, Ayuyactacama. Chaymanta Kai Ayuyactapa, Pushakuna, Yupaycharcami, Taucawata Kunapi, Kai Zanca y Kunata, Ruraspa, Callarikushkamanta. Compañero prefecto, gracias pues, este trabajo, esta visita es una realidad. Ha sido un amor, un cariño que viene brindando. A lo mejor usted venir en la primera vez, estuvimos juntos viendo por dónde tiene que ser apertura la vía. Por eso agradecemos porque usted conoce la realidad del campo indígena. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Cotopaxi Marca Shukpatsa Suktachunga Pishka Watakunata Pakta Chikuspa, Prefectura Marca Camachimanta Sumak Raimi Kunata Ruraspa Rikuchimi, Kashpa y Kunamanta, Artesanía Suyu Kunamanta, Tusu y Kunamanta Kotishu Pugza y Yanka y Kunamanta Pas, Chaymanta Wangaji Sumbawa Pilaloki Tijimanta Suyu Mashikuna, Apamorkami Maki Yanka y Suyu Kunata, Exposición Kunata Ruraspa, Kai Prefectura Marca Ocupi Rikuchingapa. Kay sumak suyukunata rikuchishpa misharkami Mashi Alfonso Chusin, Luis Alberto Uxa, Juan Francisco Uxa Tigua Ayuyactamanta. Ñukanchik kawsayvida ñukanchik sa awritukunawan ñukanchik ancestrukunawan sa símbolo diseño chaykunata nishun sa recuperashpa hasta un katekunchik 40 años esa pintura ni imagen chaytana allerishka ni siquiera Casa de la Cultura la Tacungamanta, pero kay iniciativa nishun kay yo ya iña naceris que con esa que Consejo Provincial de Mais Sumamecan está chay ricochicuna de esa nishaga esa que de China de ricochinga. China Yata Kai Carrera 10K Kashpanamanta Shamuk domingo 27 de marzo Paucar Punjapi Pacta Chingami Chaymantapas Marcapagapu Mashi Jorge Guamán Rixichini. Este va a ser el afiche oficial de la competencia que vamos a tener por primera vez. Vamos a hacerlo. Se va a llamar 10K Ruta de la Interculturalidad. Este va a ser el afiche que aspiramos institucionalizar en la provincia de Cotopaxi. La meta es pasar los 1000 atletas en esta primera experiencia. Si pasamos de eso el otro año, ojalá vayamos incrementando, abriendo a nivel regional, nacional e internacional. Tenemos la capacidad los cotopaxenses, tanto la empresa privada y la pública, todos si hacemos un esfuerzo, por supuesto lo podemos cumplir. El día de hoy se abren las inscripciones en la Dirección de Desarrollo Humano y Social. No costará un solo centavo, ya lo dijo compañeros que nos auspician, esto será de manera gratuita. Prefectura de Cotopaxi, promoviendo la interculturalidad desde la nueva gestión pública, trabajando por el desarrollo rural de la provincia.
Cotopaxi, nuestra tierra, nuestra vida. Vive la interculturalidad.